Saludos cordiales, profesor y compañeros presentes. En esta oportunidad, mi grupo, conformado por Quispe Castillo Jessica, Díaz Cóndor Kiara, Chalco Guacho Freddy, Sotomoyo Rotaipe Juan y el quien les habla, Luján Flores Eduardo, expondremos acerca de la presa de las Tres Gargantas, ubicada en Hubei, China. Bueno, desde hace muchos años, la electricidad es una fuente relevante e indispensable para el desarrollo de la humanidad, ya que con ella podemos realizar nuestras actividades cotidianas sin ningún tipo de problema. Cada año, el incremento de la tasa poblacional es exponencial. Por esta razón, cada vez se buscan más fuentes que produzcan energía. Una de las mejores formas de generarla es aprovechando los recursos que la naturaleza nos da. Un claro ejemplo es las presas hidroeléctricas, las cuales permiten almacenar o retener agua para aprovecharla para actividades como el riego, el consumo humano y sobre todo la generación de energía eléctrica. En China se encuentra el río Yangtze, considerado el río largo. Este río se posiciona en el tercer lugar de los ríos más largos del mundo. Atraviesa ciudades principales como Chongqing, Wuhan y Nanking. En este enorme río se encuentra la famosa presa de las Tres Gargantas, la cual es considerada la más grande del mundo. Esta planta hidroeléctrica fue planeada desde 1950 por el Partido Comunista Mao Zedong. Sin embargo, por las guerras que había en aquella época, la construcción tuvo que ser postergada. Por ello, en 1993 se inició el preinicio de la obra. Ante todo, ¿qué se busca con este proyecto? Bueno, principalmente consiste en crear una presa multipropósito idealizada para el control de inundaciones, generación de energía y la navegación. Para los científicos de aquella época, la construcción iba a empezar en el año 1994 y se iba a finalizar para el 2013. No obstante, en 1997 se modificó el embalse, lo que produjo que la obra se adelantara por 4 años y de esta manera poder generar la mayor cantidad de energía posible antes de ese tiempo. Esta presa hidroeléctrica se costeó por un monto promedio de 27.000 millones de dólares. Esa hidroeléctrica se costeó por un monto promedio de 27.000 millones de dólares. Debido a esta exuberante cifra, el Estado chino pensaba acudir a las organizaciones internacionales por un crédito. No obstante, China pasaba por una crisis económica y una guerra civil. Por esta razón, las entidades internacionales las consideraban como un actuar inadecuado. A continuación se explicará la problemática generada por la construcción de esta magnífica planta hidroeléctrica. Bueno, la edificación de esta presa hidroeléctrica fue un centro de muchas controversias, debido a que uno de los principales motivos por su construcción fue el incremento de producción de energía eléctrica. Sin embargo, en el proceso de elaboración no consideraron los problemas que ésta podía generar. Uno de los más llamativos fue el daño que hubo en la biodiversidad del río Yangtze. Este caudal, al ser bloqueado y dividido, contrajo una serie de consecuencias físicas, químicas y biológicas. Lamentablemente, los científicos que respaldan este proyecto consideraban que los beneficios generados por la presa son más importantes que las consecuencias que generaba esta fuente de energía. Antes de ser construida la presa de las Tres Gargantas, los pobladores se dedicaban a la pesca y en promedio diariamente sacaban 50 kilos de pescado. No obstante, después de la construcción de esta, conseguían entre 5 a 10 kilos por semana.
ahora el gobierno chino ha prohibido la pesca y dice que solo se podrá retomar dentro de 10 años, por lo que muchas personas han quedado desempleadas y desamparadas, ya que este era su principal fuente de ingreso. Por otro lado, ya, el pronóstico de los científicos de este megaproyecto era alivianar la concurrencia de los desbordes del río Yangtze. No obstante, y por el contrario, hubo un incremento del nivel del agua. Esto, como está en contacto con la superficie terrestre, vuelve más inestable el talud, que soporta las casas ubicadas en el borde del río. De esta manera se provocó la destrucción de casas de los habitantes que vivían cerca del río y de esta manera no tuvieron más remedio que evacuar su hogar. Um, Asimismo, no hubo apoyo consciente por parte del Estado chino hacia sus compatriotas afectados, ya que se les retribuyó un monto de 3.000 euros por cada casa perdida. Y estos pagos fueron retribuidos hasta en partes de 20 años. Asimismo, más de 1 millar de sitios arqueológicos atribuidos a la cultura china desaparecieron por el efecto del incremento del nivel del agua. Un claro ejemplo es el templo de Shangfei en Yuyang, construido hace más de 1700 años. A continuación, le cederé la palabra a mi compañero Freddy. La idea original de construir una presa en el río Yangtze fue propuesta por el líder chino Sun Yat-sen en el año de 1919, en su artículo titulado Un plan para desarrollar la industria. Pero a pesar del esfuerzo inicial, no se pudo iniciar la construcción debido a la profunda crisis económica y el estallido de la guerra civil, donde se enfrentaban el Partido Nacional Chino y el Partido Comunista Chino, resultando el último como vencedor. Después de más de 70 años y numerosas discusiones, la sesión quinta del séptimo Congreso Nacional del Pueblo dio luz verde al proyecto. Oficialmente el proyecto empezó en el año de 1993 y se terminó en el año del 2009, durando 17 años aproximadamente. Las condiciones climáticas en Hubei se caracterizan por tener veranos largos, cómodos y parcialmente nublados. En cambio, en los inviernos son cortos, rígidos, nevados y ventosos. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de menos 18 grados Celsius a 24 grados Celsius y rara vez baja a menos 23 grados Celsius o sube a más de 28 grados Celsius. La presa de las Tres Gigantas tiene una longitud de 2,33 kilómetros aproximadamente, una altura de 185 metros y una anchura de 100 metros. Además, fue necesario para la construcción más de 20.000 obreros. La obra utilizó 27,2 millones de metros cúbicos de hormigón, 463.000 toneladas de acero y se trasladaron unos 102,6 millones de metros cúbicos de tierra. Además, están compuestas por 34 generadores. Cada una tiene un peso aproximado de 6.000 toneladas. También tienen 32 turbinas principales, que generan 700 megawatts de potencia cada uno, y un total de 22.500 megawatts de potencia con las 32 turbinas. La potencia de almacenamiento de este gigante es de 39,3 billones de metros cúbicos. El nivel máximo de agua es de 175 metros. Cuenta con un espesor en la base de 115 metros y 40 en su parte superior. El proyecto además cuenta con aliviadores, estaciones eléctricas, así como un sistema de esclusas que permite el paso de embarcaciones de pasajeros y de carga. Doy pase a mi compañera Kiera.
La construcción de la represa duró 17 años. Consta de los siguientes elementos principales: un aliviadero central con 22 compuertas, 2 centrales hidroeléctricas, una a cada lado del vertedero, y 2 estructuras de navegación, que son las esclusas y un ascensor vertical. La construcción de la represa se realizó en 3 etapas. Se dio durante los años 1993 al 2009. En la primera etapa, que se dio en 1993 a 1997, se dio inicio por la orilla derecha del río, donde se construyó una atarguía longitudinal. Por medio de 2 pequeñas atarguías transversales se llevó a cabo el cierre de aguas arriba y aguas abajo, donde se dio pase a realizar la excavación del desvío del río. En el año 1997 se cerró el brazo principal del río y las aguas pasaron a fluir a través del canal del desvío. En la segunda etapa, que se dio en el año 1998 al 2003, se llegó a construir las atarguías transversales de aguas arriba y aguas abajo. Por otra parte, se excavó el recinto y se llegó a terminar el aliviadero y la central hidroeléctrica de la parte norte. También se construyó la atarguía de cierre del desvío provisional, en donde se devolvió la circulación del agua a la parte central. En esta etapa se inició la producción hidroeléctrica con 2 turbinas, y por el lado izquierdo del río se finalizó la construcción de las esclusas y del ascensor que son utilizadas para la navegación. En la tercera etapa, que se dio en el año 2004 al 2009, se realizó la construcción de la central hidroeléctrica de la parte sur. También fueron instaladas el resto de turbinas de la presa. Se realizó la volcadura de los diques temporales, en la cual se emplearon un total de 190 toneladas de dinamita. A continuación, doy pase a mi compañera Jessica. Impacto positivo. Control de inundaciones. Aquí es donde en la parte central de la represa, el aliviadero abre y cierra sus compuertas de descarga, ayudando a evitar las inundaciones río abajo, además de controlar el caudal del embalse. Para también tener un mejor control, se baja el nivel de agua hasta unas 40 cotas. Esto se realiza en temporadas. Generación de energía eléctrica. Como el mismo subtema lo dice, la hidroeléctrica ayuda a generar energía en grandes cantidades para la población. La energía eléctrica se produce por la fuerza de caída del agua. Navegación. Tras la construcción de la represa y de las esclusas, hubo mayor seguridad, además que se redujo un 60% de accidentes. Transferencia de agua. Se hace transferencia de agua de la cuenca Yangtze, donde abunda el agua, hacia la región norte de China, donde se sufre de escasez, al situarse en una zona árida. Ahora veremos el impacto negativo que tuvo. Medio ambiente y biodiversidad. Se vio contaminado el agua del embalse, ya que ya no se regeneraba como era antes. Además de que las especies acuáticas se ven obstruidas en su ruta de migración. O hasta lo peor, generando su muerte. Arqueología. Hubo más de 44 yacimientos afectados por el llenado del embalse y solo algunos fueron reubicados. Según arqueólogos, al momento de realizar la construcción, el gobierno de China no tomó mucha importancia, ya que le prestaron más atención a la construcción de la presa. Solamente se preocuparon o vieron el lado beneficioso. Institucional.
bancos mundiales se encontraban en contra de la construcción de la presa por los impactos negativos que traerían al medio ambiente, además de la corrupción del manejo de fondos socioeconómico. Los habitantes que fueron reubicados se encontraban se encontraban en desventaja, ya que fueron los primeros víctimas de desempleo y pobreza. Los ancianos que residían en ese entonces se mostraron en contra, por lo que no aceptaron la reubicación. Entonces el gobierno chino les dio una suficiente cantidad de dinero. Sin embargo, dichos ancianos ahora o a lo largo de los documentales que se pudo ver, dicen que no es suficiente para poder subsistir. Ahora le paso la palabra a mi compañero Mijael. Finalmente, ante el estudio expuesto, las conclusiones que pudimos llegar sobre las tres gargantas de Hubei, China, de la hidroeléctrica más grande del mundo. Asimismo, podemos informar los impactos como positivos y negativos. Los impactos positivos son la generación de energía que mantiene económicamente altas, como también abasteciendo a las industrias, la irrigación y el consumo humano. Además están los impactos negativos. El proyecto de la presa habría generado una inundación más de 990 kilómetros cuadrados de flora y por ello perjudica económicamente a los que fueron desalojados. Desde un punto de vista, algunas construcciones han provocado el endeudamiento de algunas construcciones. En consecuencia, han durado muchos años a causa de la inestabilidad política y económica. Una de las problemáticas es la que hace referencia al medio ambiente. El surgimiento de este problema está relacionado con el aumento del cauce del río, que desestabiliza los taludes de las zonas cercanas. Estas consecuencias han generado la pérdida de tierras agrícolas por erosión lateral y como también derrumbes. Para concluir, creo que para realizar un proyecto de esta magnitud, lo primero es que tendría que realizar una evaluación de su posible impacto, evitando de esta manera el ecosistema dañado y la cantidad de personas tenga que verse desplazarse y respetar mucho más al medio ambiente.